Hermanos, el Señor los bendiga. Qué gozo nuevamente, qué privilegio estar una semana más, hermanos, compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y aunque hoy sea un día festivo aquí en México, aunque hoy sea un día de fiesta nacional, hermanos, pero aún así, hermanos, no pongamos eso como pretexto, como motivo para seguir aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Espero que todos estemos reunidos en casa, si está conviviendo con su familia, con amigos, con vecinos, etcétera, hermanos, está muy bien, póngales el estudio, sí, ponga la presentación, ponga el video para que todos estén ahí, todos los que estén en su casa, escuchen la palabra de Dios. Amén, hermanos, no sabemos si alguien de los que están ahí, pues por medio de esta palabra que se habla el día de hoy, se acerque a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como siempre les decimos, hermanos, estén atentos, estén reunidos en casa, no se distraiga, tenga a la mano su Biblia, tenga a la mano su libreta, acuérdense los servidores, hay que hacer nuestro reporte, los jóvenes también, que yo les he encargado que hagan su reporte, también espero que tengan allá a la mano su libreta para que vayan anotando, que vayan tomando nota de todo lo que se va a hablar en este día. Amén, hermanos. Ya nuestra lección número 8, sí, hoy jueves 16 de septiembre de este año 2021, nuestra lección número 8, hermanos. Hoy por fin vamos a terminar el primer capítulo de esta epístola de Pablo a los romanos, ¿sí? De nuestro curso al que hemos llamado llamados a ser santos, valga la redundancia, y nuestra lección del día de hoy que se llama atendiendo la palabra. Amén, hermanos, atendiendo la palabra. Es bien importante, hermanos, que hagamos precisamente esto, que atendamos la palabra, que entendamos, hermanos, que prestemos atención, que estemos siempre dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Y bueno, pues vamos a hacer una oración, hermanos, antes de comenzar. Le pido por favor que incline su rostro, que cierre sus ojos, levante sus manos, hermano, póngase en reverencia delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo para comenzar en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor, tarde-noche, Padre, porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí dispuestos y disponibles, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para aprender, Señor, de tu evangelio, Señor, de todas esas palabras tan hermosas, Señor, que llenan nuestro corazón, Padre, que refrescan nuestra alma y que fortalecen nuestro espíritu, Padre. Yo te quiero pedir en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú nos ayudes, Dios Santísimo, por favor, a entender lo que de tu parte venga el día de hoy. Que abra nuestro entendimiento, Señor, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, que estén abiertos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, a entender todo, Señor, lo que tú nos vas a hablar en esta tarde-noche. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén en sus hogares, que estén fuera de ellos, que tú tengas cuidado de todos, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido que uses mi vida, Señor, para que tu palabra pueda ser hablada, Señor, en esta noche, para que tu evangelio pueda ser expresado, Señor, difundido, Padre, por medio de mi vida, Señor, que yo sea ese canal, Padre Santo, que tú uses para que tu palabra fluya, Señor. Quita todo argumento, Señor, humano, Señor, filosofías, Señor, que no vengan de ti y que solamente tu palabra sea hablada en este momento. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Recibe la gloria y la honra porque solo tú la mereces, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿sí? Hoy vamos a, como les decía, terminar el capítulo primero de la epístola de los Romanos, del capítulo 1, versículos del 24 al 32. Amén. Ponga por ahí su Biblia, Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 32, ¿sí? Vamos para allá, hermanos. Romanos 1, permítanme que tenga acá otro pasaje que vamos a estudiar también el día de hoy, pero vamos a leer Romanos 1, capítulo 1, versículos del 24 al 32, que es donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada terminamos en el 24, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar todo el capítulo hasta el 32. Recordando un poquito lo que veíamos hace 7 días, hace una semana, hermanos, pues hablábamos precisamente de cómo muchas veces, hermanos, o generalmente en nuestras vidas, nosotros tratamos, hermanos, de servir al Señor, de agradar al Señor, pero siempre hay algo, hermanos, que nos hace cambiar la palabra del Señor, ¿sí? Nos decía Pablo que cambiamos la gloria de Dios, que estando dentro de la gloria de Dios nos dejamos llevar por nuestros instintos carnales, por nuestros instintos humanos, por decisiones erróneas, hermano, por filosofías de hombres que nos alejan
de la ley de Cristo, que nos alejan de la palabra del Señor y nos llevan, hermanos, a tener un fin pues nada agradable, ¿sí? Que nos llevan a estar cuestionando, a que la palabra de Dios ya no sea suficiente para nosotros, ¿sí? Y en ese sentido quiero aclarar un punto, hermanos, que se expresaba la semana pasada, de que por supuesto que no tiene nada de malo preguntar, ¿sí? Usted nos puede preguntar a mí, yo lo he hecho aquí abiertamente, a mí, al pastor, al hermano Oscar, al hermano Juan, al hermano Fernando, a quienes usted vaya sirviendo, hermanos, nos puede preguntar. Y yo decía, lo malo no es preguntar, hermanos. Lo malo es que cuando se nos exponen las Escrituras, se nos expone el caso que nosotros queremos saber a la luz de la palabra de Dios, hermanos, nosotros no nos quedemos conformes, ¿sí? Eso es lo que nos hace cambiar la gloria de Dios por la vanidad, por las cosas sin sentido de los hombres. Amén, hermanos. Eso ahí es donde hay que tener cuidado, no en el preguntar, sino en la forma como preguntamos y sobre todo cómo recibimos la respuesta, hermanos, que se nos está dando de parte de la palabra. Amén. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos. Pregunte usted, por supuesto, acérquese y pregunte, pero también tenga la disposición, la humildad en su corazón de que la palabra de Dios es la que nos está hablando. Amén. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de eso, de que vamos a atender la palabra, necesitamos atender la palabra, ¿sí? Vamos allá a Romanos capítulo 1, versículos del 24 al 32, dice la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén, hermanos. Aquí, como decíamos hace 2 semanas, es un pasaje ya donde Pablo entra más directo, hermanos, a atacar, a hablar directamente de lo que sucede cuando cambiamos la gloria de Dios por la vanidad, por la necedad de nuestras mentes, de nuestros corazones, hermanos, y cuando dejamos de atender la palabra, cuando escuchamos la palabra, hermanos, a nuestra conveniencia y solamente oímos lo que queremos oír, no nos damos cuenta realmente de todo el tesoro de sabiduría que hay en la palabra de Dios y solamente escuchamos lo que a nuestro corazón le conviene escuchar, amén. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hacer algo un poquito diferente. El día de hoy vamos a estudiar Romanos, pero en Samuel, amén. Tomando un ejemplo del primer libro de Samuel, entonces le pido por favor que ponga un separador ahí en Romanos, hermanos. No perdamos la lectura de Romanos, permítanme tantito aquí. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15, ¿sí? Acuérdense que los de Samuel son libros, ¿sí? Samuel, Reyes, Crónicas son libros, es la primera parte del libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer esta historia, hermanos, que seguramente ya es por muchos conocida, y vamos a leer este versículo, ¿sí? Que nos va a enseñar el día de hoy lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Dice la palabra del Señor: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Esto es en el primer libro de Samuel,
capítulo 15, versículo 22. A lo mejor ya con eso usted se da una idea o se acuerda más o menos de qué pasaje vamos a estudiar. También leyéndolo pues en el título, ¿verdad? Yo creo que ya se dio cuenta y ya recordó completamente qué es lo que vamos a leer. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 15. El título dice en las Reinas Valera, en la versión Reina Valera, Saúl desobedece y es desechado. Amén. Dice la palabra del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Bien, aquí vemos primeramente que Saúl fue rechazado por Dios, sí, fue desechado, Dios lo apartó de él, Dios le dio la espalda a Saúl, porque Saúl hizo lo mismo con el Señor. Sí, vamos a ir estudiando paso a paso, punto a punto, qué fue lo que pasó con Saúl. Primeramente, hermanos, Saúl tenía un propósito de parte de Dios, ¿sí? Esto lo vemos en los primeros 3 versículos, donde Samuel se acerca con Saúl y le dice, ¿sí? Mira, Saúl, el Señor te escogió a ti, de entre todos los hijos de Israel que hay, a ti te escogió para que seas el rey, a ti te ungió, ¿sí? Sobre ti derramó su bendición para que seas rey sobre su pueblo Israel. Entonces, ahora, está atento, dice ahí, presta atención, ¿sí? Escucha lo que te voy a decir, porque Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene una misión para ti que tú tienes que cumplir, ¿sí? Dice en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, que fue lo que dijo el Señor: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, ¿sí? Versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apartes, no te apiades de él, Y ya dice, mata hombres, mujeres, niños de pecho, ovejas, ganado, camellos, asnos, etcétera, ¿sí? Destrúyelo completamente. Ese era el propósito que tenía Dios, ¿sí? De su parte para con Saúl, ¿sí? La instrucción fue clara, hermanos, ¿sí? En el versículo 2 dice el Señor, yo castigaré, es decir, Jehová, Dios, hermanos, el Padre, nuestro Señor, es quien iba a hacer, es quien iba a obrar el castigo sobre Amalec. Es decir, el castigo, hermanos, venía de parte de Dios, porque si usted recuerda la historia bíblica, cuando el pueblo salió de Egipto, que iban camino rodeando, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, los amalecitas no los dejaron pasar, se les opusieron y pelearon, ¿sí? Hubo una guerra entre Amalec e Israel. Pues a causa de eso,
ahora Dios los iba a castigar, ya estando el pueblo establecido en la tierra prometida, ya habiendo extendido sus dominios, pues ahora ellos iban a castigar a los amalecitas, perdón, el Señor iba a castigar a los amalecitas, ¿sí? Entonces, Saúl tenía un propósito de parte de Dios. El Señor le dio una instrucción bien clara, hermano, ¿sí? Le dijo, ve y haz esto, ¿sí? Destruye todo Amalec, todo lo que tenga relación con Amalec, destrúyelo, acábalo. No dejes nada vivo, no dejes a nadie, ¿sí? Que todos sean destruidos por cómo ellos se opusieron al paso de mi pueblo cuando íbamos a entrar a la tierra prometida. El propósito de Dios, hermanos, para la vida de Saúl estaba claro. Sí tenía que ser rey, sí tenía que gobernar, sí tenía la bendición de Dios, sí había sido ungido por Samuel como rey por sobre todas las 12 tribus de Israel. Pero en la vida de Saúl, hermanos, algo no cuadraba con la intención de Dios, ¿sí? Vamos a ver a continuación. Samuel le pide que escuche, ¿sí? Dice aquí en el versículo 1, ¿sí? Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Esa palabra está atento, hermanos, en hebreo es la palabra shamá, ¿sí? Y la palabra shamá significa oír inteligentemente. Con otras palabras, traducido a nuestro lenguaje, hermanos, es prestar atención, ¿sí? Escuchar, no solamente oír. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí, hermanos, pues escuchan diferentes ruidos, ¿sí? Que pasa una ambulancia, que pasan carros, que pasan trailers, que están los vecinos de abajo trabajando, se escucha un ruido de aquí, de allá, pero nada más los oímos, si no le prestamos atención porque estamos pues aquí, ¿sí? A la disposición del Señor. Pero oír inteligentemente, hermanos, es prestar nuestra atención, es prestar todo nuestro entendimiento a las instrucciones que se nos están dando. Y esto fue lo que Samuel le pidió a Saúl. Escucha, ¿sí? Presta atención. Todo tu ser, céntralo en lo que te voy a decir, porque es muy importante la palabra que vas a recibir. Eso significa shamá, oír inteligentemente, ¿sí? Algo que Saúl pues evidentemente no hizo. Bueno, ¿qué pasó con Saúl? Pues Saúl ignora por necedad la orden de Dios, ¿sí? Una vez que junta al pueblo, hermanos, versículo 9 dice, versículo 7, perdón, vamos a leer desde el 7, y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Saúl ignora, hermanos, la orden de Dios? Por necedad. ¿Sí? Por necedad, hermanos, no hay otra forma de explicarlo. Acuérdense que la palabra necedad en el Nuevo Testamento, la palabra griega matayó, significa hacerse tonto, ¿sí? Es como desviar la mirada, es como que aquí no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa con Saúl, hermanos? Bueno, recibe una orden directa de parte de Dios, algo claro, ¿sí? Que tenía que hacer. Se le pide que preste atención, que esté atento, ¿sí? Que escuche con todo su ser, que preste toda su concentración a lo que se le va a decir. Y no lo hace, hermanos, ¿sí? Cuando está al momento de la verdad, cuando llega el momento de ejecutar la orden de Dios, hermanos, por necedad, porque no hay otra explicación de por qué no lo hizo, decide no hacerlo, ¿sí? Decide ignorar las palabras del Señor o cumplirla a medias, ¿sí? Una parte sí la cumple y la otra parte no. Fíjese, es bien importante entender lo que dice en el versículo 9, al final dice, y no lo quisieron destruir. Es decir, deliberadamente, hermanos, ellos tomaron la decisión de no matar al rey, de no matar a todos los animales, y dice que lo más valioso, ¿sí? Lo bueno, todo lo bueno, hermanos, no lo quisieron destruir. ¿Qué es todo lo bueno? Imagínense, ¿sí? Alhajas, joyas, oro, telas finas que tuvieran ahí, maderas finas, especies,
aromáticas, hermanos, cosas de gran valor que pudieran tener ahí. Eso no lo quisieron destruir, pero todo lo vil y despreciable, es decir, lo que no tiene valor, lo que no le hallaron un uso pues bueno, ¿sí? O no le hallaron nada útil que hacer con ello, lo quemaron, lo destruyeron. Imagínense, por ejemplo, las mesas, las sillas, las cortinas, no sé, tal vez la herramienta, alguna herramienta que ya estuviera vieja, hermanos, pues la quemaron, ropa ya usada la quemaron, sí, zapatos, o sea, cosas que no tenían sentido para ellos, lo quemaron. Pero lo que sí tenía valor, lo guardaron, ¿sí? Incluyendo la vida del rey y de animales, hermanos, pues que me imagino que estaban muy bonitos, que estaban muy gordos, y pues que iba a ser un gran manjar poder disfrutar la carne de esos animales, ¿sí? Entonces, Saúl, hermanos, junto con el pueblo, ¿sí? Ahí lo vemos en el versículo 9, ¿sí? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y más adelante dice, y no lo quisieron destruir. ¿Qué no quisieron destruir? Todo lo bueno, todo el ganado que estaba pues en buenas condiciones, que era apetecible, hermanos, lo podemos decir, ni la vida del rey. Deliberadamente, hermanos, ellos decidieron no escuchar, no seguir completamente al pie de la letra la orden que Dios les había dado, incluido Saúl, sí, porque más adelante vamos a ver por qué les digo eso. Y luego fíjense, seguimos con la historia de Saúl. Dios se arrepiente de haber elegido a Saúl como rey, ¿sí? Y aquí tenemos esta palabra hebrea que es Nakham, que está en el versículo 10, ¿sí? 10 y 11, dice, versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel, versículo 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, sí, jactándose Saúl. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Bien, Dios se arrepiente, hermanos, sí, Nakham. Dice aquí que le pesó, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es esta palabra, Nakham. Nakham, hermanos, su interpretación es como un respiro fuerte, ¿sí? Es como cuando pasa algo que uno, pues tal vez ya sabía que iba a pasar o que se desespera uno. Hagan de cuenta que el Señor le hizo así. Ay, Saúl, así. Ay, Saúl. Eso es Nakham. ¿Sí, hermanos? Se apesadumbró el Señor de tal manera de haber puesto a Saúl como rey, que se interpreta como un suspiro fuerte de decepción, hermanos, de desesperación, de frustración que sentía el Señor por tener ahí a Saúl en un puesto que Él le había escogido. ¿Sí? Entonces se arrepiente el Señor, habla con Samuel y le dice, ¿sabes qué? Se acabó, ¿sí? Hasta aquí llegó Saúl como rey. Ve y búscalo, ¿sí? Y dile lo que yo te voy a decir. Entonces dice, versículo 12, versículo 11 todavía, que se apesadumbró Samuel ya al final, la segunda mitad del versículo, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, ¿sí? Madrugó Samuel y fue a buscarlo. Fíjense, ¿qué había hecho Saúl? Bueno, Saúl en su concepto, hermanos, cumple la palabra, sí, cumple, por eso está entrecomillado, su propósito, derrotando a los amalecitas y se jacta de ello. ¿Cómo se jacta? Bueno, versículo 12 dice, fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel
Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y en el 13, cuando Samuel se lo encuentra, Saúl le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sí? Y Samuel le pregunta: entonces, ¿por qué estoy escuchando estas vacas y estas ovejas? ¿De dónde son o de quién son? ¿O por qué se oye tanto ruido de animales? Y Saúl responde, fíjense, haciendo menos la pregunta. La pregunta de Samuel era una pregunta retórica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que era una pregunta en la cual él ya sabía la respuesta. Él ya sabía que Saúl no había obedecido porque el Señor ya se lo había revelado. Entonces todavía como que le da chance a Saúl de expresar que realmente no cumplió en su totalidad la palabra que el Señor le había dado, ¿verdad? Todavía le dice: oye, si ya cumpliste el propósito de Jehová, si la palabra de Jehová, entonces ¿por qué escucho algunos animales por ahí? ¿De quién son? ¿De dónde son? ¿O de dónde vienen esos animales? Y Saúl, pues sin entender que era una pregunta retórica, todavía le echa más leña al fuego y dice: dice, de Amalec los han traído. ¿Sí? Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, ¿sí?, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás, mira Samuel, lo demás lo hicimos así, añicos, lo destruimos, todo lo destruimos como Dios nos dijo. Nada más estas ovejitas que ves aquí, estas vaquitas, las dejamos para ofrecerle sacrificio a Jehová. Es que, ¿cómo íbamos a dejar esas ovejas tan bonitas? Mira, están perfectas, ¿sí? Mira qué tamaño, mira su cuerpo, no tienen ni una mancha, no tienen ni un defecto, son perfectas para sacrificarlas a Jehová. Pobre Saúl, hermanos, pobre Saúl. Fíjense, primero se jacta construyendo un monumento, ¿sí? Un monumento, pues era general, no crea que hizo rápidamente un monumento de él así con piedra, con bronce, con hierro, no, hermanos, ¿sí? Eran como montoncitos de piedras, hermanos, que hacían en lugares donde sucedía algo importante, algún hecho importante, para recordar que ahí había sucedido precisamente este hecho. ¿Sí? Ponían montoncitos de piedras de tal forma que quedara como una columna, ¿sí?, que quedara levantada más o menos como de mi estatura, ¿sí?, o un poquito más altas o un poquito más bajas, dependiendo de las piedras que tuvieran ahí alrededor, y quedaba ahí como una constancia de que ya había sucedido algo importante. Entonces, Saúl, no conforme con haber desobedecido a Dios, con haber obedecido a medias a Dios, que es lo mismo que desobedecer, hermanos, crea un monumento, ¿sí?, levanta esta pila de rocas, hermanos, para recordar el gran acto que había hecho, ¿sí?, para recordar esa gran hazaña de Saúl, matando a los amalecitas, ¿sí? Y cuando llega Samuel y le pregunta, y lo recibe, Saúl le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, yo he cumplido la ordenanza de Jehová. Y estos bueyes y estos carneros que ves aquí, estos machos cabríos, son para ofrecerlos al Señor tu Dios, a Jehová. ¿Sí? Entonces, pues Samuel reprende a Saúl, ¿sí? Le da el mensaje que él llevaba de parte del Señor, diciéndole. Entonces dijo Samuel a Saúl, imagínense, ¿sí? Saúl seguía hablando y Saúl seguía llenándose la boca de lo que hicieron. No, Samuel, hubieras visto cómo los destruimos, huían ante nuestra presencia, cuando veían nuestra espada gritaban y salían corriendo. Y le dice Samuel, versículo 16, le dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. En otras versiones, hermanos, y estudiando el original, Samuel le dice: calla, ¿sí? Cuando Saúl seguía hablando y mira, es que hice esto y lo otro, y fue aquí, y fui allá, y fui, volví, y metí, y saqué, y mira la espada, y Samuel le dice: calla, y escucha lo que Jehová tiene para decirte. Y ya Saúl nada más agacha la cabecita y dice: di. ¿Sí? Versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes.
Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido, sí, todavía justificándose Saúl. Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21. Mas el pueblo, yo no, el pueblo, los soldados, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, hermanos. Esto es bien importante, es bien tremendo lo que hizo Saúl, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Versículo 22, nuestro versículo central que leíamos al inicio. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Pobre Saúl, hermanos, ya estaba dando patadas de ahogado, ¿sí? Porque todavía cuando Samuel lo está reprendiendo, hola hermanos, ¿cómo están? él dice, no, es que si obedecí la palabra de Jehová, destruía a todos los amalecitas, nada más al reino, ni a todo lo mejor de los animales, del ganado que tenían. El pueblo fue, ¿sí? Ellos me forzaron, ellos me obligaron, como si Saúl no fuera el rey, hermanos, como si no tuviera la autoridad para dar una orden de parte de Dios que estaba bien clara. Culpa a otros, responsabiliza a otros de lo que él no hizo. O sea, todavía sigue, hermanos, ahí buscándole la forma de escaparse, ¿sí? Y es cuando Samuel le dice: ¿consideras tú que a Jehová le agradan más los sacrificios, los animales, ¿sí? La sangre, la grasa de un animal, que la obediencia? Y fíjense, lo peor es que Saúl, en su afán por defenderse, hermanos, se termina atascando más, se termina hundiendo más, porque dice: lo mejor del anatema lo tomamos para ofrecer sacrificio a tu Dios. ¿Qué quiere decir lo mejor del anatema, hermanos? Anatema, yo creo que todos o muchos de nosotros sabemos que significa maldito, ¿sí? Lo mejor del anatema, es decir, lo mejor de lo que Jehová ya había dicho que mataran, que estaba maldito, que él no lo quería, que Jehová ya lo había rechazado, esos animales malditos porque ya estaban consagrados a otros dioses, los toma Saúl y lo presume. Es que lo mejor del anatema, de lo pagano, de lo que no agrada a Dios, lo tomamos para ofrecérselo a Dios. Híjole, hermanos, pobre Saúl, ya no sabía ni dónde meterse. Sí, yo creo que cuando Samuel le dijo, calla, ya desde ahí Saúl dijo, híjole, no, ya no tengo esperanza. ¿Y qué sucede? Precisamente, el Señor lo rechazó, ¿sí? El Señor acabó con el reinado de Saúl. Versículo 23, hermanos, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Y ahora sí, ya con el remordimiento, hermanos, cargando sobre su corazón, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Hasta entonces, hermanos, cuando viene el castigo, si la reprensión de parte de Dios, se arrepiente, cuando más bien yo creo que era remordimiento, la culpa lo estaba comiendo. Dice: yo he pecado, ¿sí? He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él, o sea Saúl, se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo:
Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, sí, muy quitado de la pena, pensando que ya había pasado lo peor, ¿sí? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué tremendo, hermanos. Ay, 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 sí. Qué fuerte palabra, hermanos. Qué fuerte testimonio que estamos viendo, ¿sí? Saúl es rechazado por el Señor. Así como cuando a veces queremos hacer algo en la computadora que no nos lo permite, nos aparece un símbolo así, ¿verdad? Rechazado. No se puede hacer lo que tú estás intentando hacer, ¿sí? Pero ahora, hermanos, vamos a entrar a nuestro tema. Como dice el pastor, esa fue la introducción, hermanos, ¿sí? Así que agárrese, porque ahora vamos a ver a Saúl en nosotros, ¿sí? Vamos a ver este paralelismo entre el Antiguo Testamento, lo que ya leímos de Saúl, y lo que Pablo escribe en Romanos. Amén. Primer punto, hermanos, la necedad, ¿sí? Eso lo vemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 7 al 9. ¿Necedad en qué sentido, hermanos? En que Saúl no obedece la palabra de Jehová, ¿sí? Llegando a Amalec, destruye todo lo que a sus ojos no era agradable, hermanos, pero se queda con lo que a su corazón sí lo satisfacía, sí lo llenaba, ¿sí? Entonces, hermanos, es como cuando nosotros estudiamos, leemos aquí en Romanos, el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos, está bien claro, ¿sí? O debería estar bien claro. ¿Qué propósito? Predicar la palabra, hermanos, ¿sí? Dar testimonio con los de nuestro alrededor, tener comunión dentro de la iglesia con nuestros hermanos, orar, ¿sí? Leer, ayunar. Sí, hermanos, es el propósito de Dios, vivir una vida cristiana, hermanos. Eso es soportar penalidades, hermanos, ¿sí? Esperar, aguardar pacientemente en la respuesta de nuestro Señor, dar fruto, mostrar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Vivir una vida cristiana, hermanos, en pocas palabras, ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, hermanos. Es lo que nos ha mandado a hacer, obedecer, hermanos. Es lo que el Señor quiere, ¿sí? Lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Allí en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, como Saúl lo conoció, como nosotros lo conocemos, ¿sí? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Lo que ya estudiamos la semana pasada. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén, hermanos. Nosotros conocemos, hermanos, los mandamientos de Dios, conocemos su palabra, ¿sí? Los hemos vivido, hermanos, hemos experimentado la presencia del Señor, hemos vivido en su gloria, sus milagros, sus sanidades, sus bendiciones en todo tipo, hermanos, ¿sí? Pero llegan momentos trascendentales, hermanos, llegan momentos claves, puntos de inflexión, como este que fue para Saúl, en que si nosotros, hermanos,
no decidimos escuchar la palabra de Dios en ese momento trascendental, hermanos, que nos dé dirección, que nos guíe hacia donde debemos ir, entonces vamos a obrar por necedad, vamos a cambiar todo lo que conocemos de parte de Dios, hermanos, por nuestros instintos, por nuestros deseos, por las ganas que tengamos en ese momento, hermanos. Que fue lo que le pasó a Saúl y lo que nos ha pasado a nosotros en tantas veces, hermanos, en tantas ocasiones, en tantos momentos, ¿sí? Hay puntos de la vida, hermanos, crisis, ¿sí?, en donde tomar una decisión, hermanos, es fundamental, es vital y tenemos que hacerlo en ese momento. Pero muchas veces, hermanos, en lugar de guiarnos por lo que conocemos de la palabra, como Saúl, si usted lee unos capítulos antes de este capítulo 15 del primer libro de Samuel, hermanos, Saúl era un hombre que profetizaba, era un hombre que tenía gran celo por cumplir la palabra de Jehová, por defender a su pueblo, por ejercer su función como rey. Como nosotros muchas veces, hermanos, hemos tenido ese fuego, sí, por servir al Señor, por ejercer su palabra, hermanos, por servirlo. Pero hay momentos en que nuestra necedad, hermanos, nos orilla a tomar decisiones incomprensibles que nos llevan a obedecer a medias, como Saúl, la palabra del Señor, ¿sí? A vivir a medias en su presencia, a estar a medias, hermanos, en la iglesia, ¿sí?, a tapar, como lo veíamos hace 2 semanas, a tapar ciertas partes de la Biblia que no se acomodan a lo que nosotros queremos en este momento, ¿sí? Hermanos, tan fácil, venir a la iglesia cuando nos dan ganas, hermanos. Ver las transmisiones cuando nos dan ganas, ¿sí? Orar si no estamos cansados, orar si no tenemos sueño. Ayunar, pues si, a ver cómo me siento, ¿sí? Convivir, dar testimonio en ciertos lugares sí, y en ciertos lugares no, hermanos. Nos convertimos en Saúles, ¿sí? Y Saúl empieza dentro de nosotros como que, a ver, todo esto que estoy viendo aquí sí me conviene, venga, chepa acá, esto no me conviene, lo voy a quitar. Lo voy a desechar, lo voy a destruir. No lo quiero en mi vida, ¿sí? Obedecer a medias, seguir a medias, hermano, eso es necedad. Esto es necedad, por eso el tema de hoy se llama atendiendo la palabra, hermanos. Porque así como Samuel le dijo a Saúl, escucha atentamente, ¿sí? Oye inteligentemente. En la Reina Valera dice, está atento, presta atención a lo que el Señor tiene para decirte, hermanos. Así nos está diciendo a nosotros nuestro Señor Jesucristo en este momento. Escucha mis palabras, abre tus oídos, abre tu corazón, para que entiendas lo que yo tengo de mí hacia ti. Amén, hermanos. Escuchemos atentamente la palabra, atendamos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Aprendamos, hermanos, a vivir en la gloria de Dios, aprendamos a vivir en sus bendiciones. Amén. No rechacemos, hermanos, no transformemos, no trastornemos los mensajes de la palabra a nuestra conveniencia. Amén, hermanos, no seamos necios. Acuérdense que ser necio es hacerse tonto. Escuchar lo que nos conviene y lo que no, lo dejo de lado, ¿sí? Esa es la primera parte de Saúl que tenemos en nosotros, hermano. La segunda parte es la autojustificación. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 15, ¿sí? Cuando Saúl, pues, llega con Samuel, Saúl lo recibe y le dice, bendito seas tú de Jehová, he cumplido todo lo que el Señor me dijo, ¿sí? Cuando Samuel lo cuestiona acerca de los bramidos y los balidos que escuchaba, y Saúl le dice, sí, es que los trajimos de Amalec para ofrecer sacrificios, porque mira qué bonitas ovejitas, Samuel, mira cuánta lana tienen, cuántos abrigos nos podemos hacer de ahí, mira esas vacotas, esos bueyes, vamos a comer una carnita asada bien rica, y se la comían asada, hermano. Mira esos machos cabríos, qué sacrificios vamos a ofrecer delante de Jehová. Y eso es lo peor, hermanos, ¿sí? Eso es lo peor, hermanos, que de todo lo malo, de toda la necedad que hay en nuestro corazón,
de todas las acciones y decisiones basadas en nuestra necedad, hermanos, tratamos de justificarnos, tratamos de buscar algo bueno para ofrecérselo a Dios, ¿sí? Aquí Saúl se deshonró a sí mismo. Saúl no tuvo autoridad con el pueblo, como vemos en los versículos 20 y 21, de aquí mismo, del primer libro de Samuel capítulo 15. Samuel no tuvo autoridad, dice, no, es que el pueblo se los quiso traer. O sea, al final Saúl quedó peor, hermanos, que al principio. Porque si cuando llegó Samuel, Saúl acepta su responsabilidad y su culpa, Samuel pues puede todavía orar, interceder por el Señor. Pero si empieza a justificarse, si empezamos a autojustificar, hermanos, porque acuérdense que la justificación es una cosa, la justificación, así sola, sin esta palabra, viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica delante del Padre. Cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos. Pero la autojustificación, hermanos, se traduce en deshonra. ¿Por qué? Porque quedamos peor. O sea, primero actuamos neciamente, ¿sí? Negamos la palabra de Dios, la obedecemos a medias. Cuando vemos que empiezan a venir las consecuencias, hermanos, no, es que mi esposa no me hace caso, por eso la maltrato. No, pastor, es que no gano lo suficiente, por eso pues tengo que hacer uno que otro negocito, ¿sí? Uno que otro trato, pues para generar más ganancias. Pero mire, aquí está el diezmo, ahí está, ¿qué más le hace falta? Ahí le va. Y empezamos a caer en un estado de deshonra, hermanos, peor que el que teníamos al inicio cuando solamente fuimos necios, ¿sí? Cuando pasamos de la necedad a la autojustificación, hermanos, llegamos a la deshonra y ya estamos en caída libre por un tobogán que no tiene retorno. Amén. Hermanos, dejemos de autojustificarnos. Si hemos sido necios, si hemos sido desobedientes, de dura cerviz, mejor arrepintámonos delante del Señor, pidamos perdón, ¿sí? Reconozcamos nuestras fallas, reconozcamos nuestros errores, hermanos, y entreguémoslos en manos del Señor para que Él nos ayude. Amén. Pidamos perdón, hermanos, seamos humildes, porque si usted pasa de aquí, de la necedad a la autojustificación, hermanos, ya no hay poder que lo rescate de ahí, ¿sí? Ya de aquí es más fácil seguir hacia abajo que regresar hacia acá. Leemos aquí en Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25, dice Pablo, una vez que han cambiado la gloria de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí, hermanos? Dios los entregó. La semana pasada veíamos un poquito acerca de esa palabra, ¿sí? Paradidomi, que quiere decir que haga de cuenta que Dios va por su camino, ¿sí? Y ahí sobre ese mismo camino deja a alguien a un lado, ahí lo abandona y se va. Dios sigue hacia adelante. O imagínense como en las películas, ¿verdad? Cuando un barco se está hundiendo y que necesitamos tirar peso muerto y todo lo que no sea indispensable aviéntenlo al agua, así. Lo avientan al agua y el barco sigue su curso. No se van a regresar a rescatar lo que puede hundirlos, ¿sí? El barco sigue. Pues eso es lo que hace Dios, es lo que hizo con Saúl. Saúl le dio la espalda al Señor, ¿sí? El Señor le dio la espalda a Saúl y cuando nosotros, hermanos, por necios, empezamos a obrar fuera o empezamos a obedecer a medias la palabra del Señor, autojustificándonos, hermanos, con cuestiones a veces ridículas, caemos en esto, en la deshonra, ¿sí? Que es lo que dice Pablo aquí, que ya deshonraron sus cuerpos, su mente ya está pues en estado putrefacto, ¿sí? Ya una vez que el Señor los entrega al pecado, hermanos, una vez que el Señor nos deja a un lado del camino y sigue, ya no hay forma de que regrese por nosotros. Él ya no va a venir por nosotros, hermano.
Si Él nos ha dejado a un lado del camino, esto nos corresponde volver a camino y correrle hasta alcanzarlo. Amén, hermanos. Cuidado con lo que estamos aprendiendo de Saúl en nuestras vidas, hermano. Después viene el rechazo, ¿sí? Cuando Dios rechaza definitivamente el reinado de Saúl, la vida de Saúl, su familia, su descendencia, que le dice Samuel, así como tú rechazaste, ¿sí?, como tú desobedeciste, como tú desechaste la palabra de Jehová, así Jehová te ha desechado a ti del reino y vendrá a reinar uno mejor que tú. Lo vemos aquí en el versículo 24 y 25, sobre todo en el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ¿sí? Dios es un Dios justo, hermanos, y esa es gran parte del tema de esta carta de Romanos. Por eso que el tema principal, lo veíamos en la lección número 1, es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios involucra muchos puntos. Uno de ellos, hermanos, es el que no seamos necios, ¿sí?, que no nos estemos autojustificando, sino que encontremos justificación por medio de Él, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para no ser rechazados. Si usted rechaza a Dios, hermanos, si usted lo niega, si usted lo sigue a medias, entonces el Señor ahí lo va a dejar y córrale como pueda. Amén. Son palabras duras, hermanos, son palabras que no queremos escuchar, pero son palabras que vienen de parte del Señor. Y tomémosla así, amén, hermanos. Tomémosla como un mensaje que el Señor nos está hablando, como un mensaje que el Señor nos está mandando en esta noche, hermanos, para darnos cuenta, para despertar, para no caer en lo que Saúl cayó, amén. Yo confío en Dios, en que ninguno de nosotros, hermanos, de los que estamos viendo esta transmisión, hemos sido rechazados por el Señor, que el Señor no nos ha entregado, que el Señor no nos ha dejado, hermanos, en las manos de la deshonra, del pecado, de la perversión moral, de la perversión mental, de la perdición espiritual. Yo confío en eso, hermanos. Amén. Pero esforcémonos por dejar nuestra necedad, nuestros argumentos y obedecer la palabra del Señor tal como es. Amén. Y por último, pues viene un final lamentable, ¿sí?, en la vida de las personas, en nuestras vidas, hermanos. Aquí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, vemos cómo Samuel se apartó de Saúl y ya no lo volvió a ver, ¿sí? El Señor se apartó de Saúl, nunca más le volvió a hablar, hermanos, nunca más Saúl volvió a escuchar la voz de Dios, nunca, hermanos, desde ese momento hasta que murió, nunca volvió a escuchar la voz del Señor. Y aquí en el capítulo 16, versículo 14, vemos, hermanos, o es el pasaje donde dice que por el contrario el Señor mandaba un espíritu inmundo para atormentar a Saúl. De modo que Saúl no encontraba paz en su corazón, aún estando en su casa, rodeado de su familia, rodeado de sus riquezas, en su castillo, hermanos, en su palacio, en su trono cómodo, con sus manjares, hermanos, no encontraba paz, no encontraba consuelo. ¿Por qué? Porque el Señor mandaba un espíritu inmundo a atormentarlo. ¿Sí? ¿Y qué dice Pablo? Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, pues para nosotros, hermanos, en cierto momento la palabra de Dios no es lo correcto, no es lo que necesitamos, no tiene la respuesta que queremos, eso significa no aprobar, ¿sí? No aprobar, tener en cuenta a Dios, perdón. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y empieza con una lista, hermanos, que cuidado, ¿sí? Empieza de injusticia, fornicación, perversidad, que son malos pensamientos, ¿sí? Avaricia, hermanos, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esos no hay aquí, hermanos, amén. De esos no hay aquí en Casa de Reconciliación, amén, hermanos. Nada de eso. Aquí no hay envidias, aquí no hay chismes, aquí no hay engaños, aquí no hay pensamientos malvados hacia nuestros hermanos, al contrario, puras bendiciones, ¿sí o no, hermano? Ni fuera de aquí nos comportamos así, hermanos. Amén.
Ni fuera de, menos, es más, hermanos, menos fuera de la iglesia nos comportamos así. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Dios nos rechaza? O sea, no es nada más de que Dios te deje ahí a un lado del camino y ya. No, hermanos. Como ya no estás en esa comunión de lo que hablábamos la semana pasada, como el Espíritu ya no está recibiendo su alimento que necesita para estar fortalecido, entonces la carne empieza a gobernar nuestro ser, empieza a dirigir nuestra alma y pues caemos en todas estas cosas terribles, ¿verdad? Que menciona Pablo aquí, que si las juntamos con lo de Gálatas 5 de las obras de la carne, hermanos, es una lista interminable, porque todavía Pablo, acuérdense, allí en Gálatas 5 dice cosas peores, o sea, todavía más de lo que Pablo añade, y aquí también todavía más de esto, hermanos, ¿sí? O sea, fíjese, uno que me llamó la atención es inventores de males. ¿Cuántos géneros, hermanos? Cuando antes nada más éramos hombre y mujer, ahora ¿cuántos géneros no hay ya? ¿Y eso quién lo hizo? Pues se lo inventaron, hermanos. Que bisexuales, que transexuales, que pansexuales, que asexuales y que no sé qué tanto más. ¿Eso quién lo sacó? De la mente de un hombre inventaron eso, hermanos. ¿Quién inventó que el aborto, hermanos, es una forma adecuada de terminar un embarazo no deseado, hermanos? Si tantas cosas, tantos retos peligrosos que vemos en las redes sociales, hermanos, tantas palabras que hoy se usan. Amén. Fíjese, la maldad del hombre, de la humanidad, va a llegar a tal grado la degeneración mental, hermanos, de la mente de los hombres y las mujeres que no tengan a Dios en su corazón, hermanos, va a llegar a tal grado que ya ver gente, usted no sé si le ha tocado ver gente que ya se visten como animales, va a ser normal. Que se casen, hermanos, con animales, va a ser normal. ¿Sí? Que ver monstruos en la calle, hermanos, va a ser normal. Por la maldad tan grande que va a haber ya en la mente de la gente que está rechazando a Dios, hermanos, que a pesar de conocer la palabra, hermanos, la rechazan y ahora están en un estado espiritual deplorable, hermanos. Amén. Pues repito, de esos no hay aquí, así que ahí le vamos a dejar. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros sabe lo que está en nuestro corazón y de qué forma estamos recibiendo esta palabra. No, mire, para terminar, reflexionemos en esto, hermanos. ¿Sí? O sea, a pesar de que digamos que de todos esos que dice Pablo aquí no hay, reflexionemos en esto. No seamos desobedientes, hermanos. No seamos de aquellos desobedientes a Dios que nos jactamos y fingimos lo contrario. Amén. No seamos como Saúl. Señor, ya obedecí todo lo que me dijiste, todo lo que tú me has mandado ya lo hice, toda tu palabra yo la cumplo, todas las predicaciones y los mensajes que nos dan en la iglesia, yo las sigo al pie de la letra, menos en este punto, porque esto es mío. Pero en la alabanza estamos bien gozosos, hermanos, y gritamos y danzamos, pero cuando viene la palabra, no. Como dice el pastor, la doña manda, el don manda, y ahí no se meta, ahí que no se meta la palabra. Yo aquí grito y me gozo y danzo, pero aquí que no se meta la palabra. Amén. No seamos de esos, hermanos, porque nuestro fin no va a ser grato. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite llegar al fin de un tema más, hermanos. Y nuestra lección número 8. Terminamos ya por fin, hermanos, este primer capítulo de Romanos. Terminamos ya por fin, hermanos. Pasamos ya la próxima semana a estudiar el capítulo 2. Fíjese, son 8 lecciones. Fueron 7 para el primer capítulo. Imagínense cuánto irá a ser para todo el libro. Si el hermano Oscar me decía, ¿cuánto te vas a tardar? 2 años. Pues yo creo que sí, hermanos. Vamos a seguir hablando de esta epístola hermosa porque tenemos muchas cosas que entender, ¿sí? Y no le hagamos así a la carta como que, ay, eso de los pervertidos y fornicarios y llenos de envidia no es para mí. No, hermanos. Apliquemos la palabra a nuestra vida. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor para terminar nuestro estudio de esta noche. Padre bendito, santísimo Señor, cuántas gracias te damos, Dios, creador de los cielos, de la tierra, de los mares y de todo lo que hay sobre ellos y debajo de ellos, Padre,
por esta hermosa palabra que nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos sigues llamando, Señor, hacia ti, porque tu palabra nos sigue atrayendo, Señor, hacia ti, porque tu palabra nos sigue diciendo, ven hacia mí, acércate a mí. Estoy esperando que vengas a mí. Gracias, Señor, porque no te olvidas de tu pueblo, de esta tu iglesia, Señor. Padre, y si en algún momento de nuestra vida te hemos rechazado, Padre, hemos desobedecido o te hemos obedecido a medias, Señor, perdónanos, Padre Santo. Dígale, hermano, perdóname, Señor. Perdóname porque en esta área de mi vida no te dejo entrar, Señor. Perdóname porque en esta área de mi vida no me conviene dejar entrar tu palabra. Perdóname, Señor. Y aquí estoy, Padre. No quiero ser rechazado como Saúl, Padre. No quiero ser entregado, Señor, a una mente reprobada, a una mente perversa, Señor. Quiero servirte a ti, quiero entregarme a ti, Padre Santo, y quiero que tu voluntad se siga haciendo en mi vida. Ayúdame pues, Señor. Quita de mí, Señor, toda filosofía, toda idea de hombre, toda amargura, Señor, que me esté llevando a desobedecerte, Padre. Lléname de tu palabra, Señor. Lléname, Señor, de tu presencia, Señor, para que yo pueda habitar siempre tu gloria, Señor. Y líbranos, Señor, de cambiar esa gloria, Padre, esa presencia hermosa, Señor, por cosas vanas y sin sentido que nos ofrece esta vida, Señor. Esta vida perecedera, Señor, pasajera, Señor, que nos arrastra, Padre, hacia la maldad. Líbranos, por favor, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues, gloria a Dios por su palabra, hermanos. Como les decía, pues, a nuestros hermanos de otros países, pues hoy es un día festivo aquí en México, ¿sí? Se festeja el inicio de la Guerra de Independencia que se dio allá en 1810. Y pues si usted está ahí en casa, hermanos, disfrutando en familia, no pierda de vista la palabra de Dios, ¿sí? No ignore la palabra de Dios, no la ignoremos, hermanos. Amén. No se nos olvide también, hermanos, como parte de escuchar la palabra de Dios, a las 10 de la noche, el ministerio del Centinela, orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos de los otros, como lo veíamos el martes, amén. Aprender, hermanos, a estar siempre en comunión como un cuerpo que somos, amén. Si está cenando, si va a cenar, buen provecho, cene rico, hermanos. No se desvele, sí, no descuide su cuerpo, hermanos. Hay que cuidarnos, hay que comer con moderación. Y bueno, pues el sábado, perdón, hermanos, si el Señor así lo permite, aquí estaremos presentes en el culto de oración a las 7 de la noche, recuérdelo, y el domingo también en el servicio general. Hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes y su presencia esté en cada uno de sus hogares. Que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hermanos.